Eskerrik asko por asistir a esta comparecencia. Como saben, esta tarde ha tenido lugar en Lehendakaritza una comisión de seguimiento para analizar los últimos datos del COVID-19, que ha estado presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu. En esta reunión han participado también los consejeros y consejeras Arantxa Tapia, Josu Erkoreka y Estefanía Beltrán de Heredia. Con los datos sobre la mesa, hemos constatado que el virus, lejos de desaparecer, sigue muy presente. Vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona la situación epidemiológica durante los próximos días, monitorizando dato a dato, y no descartamos, en caso de que fuera necesario, tomar nuevas medidas como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Desde el viernes hasta ayer domingo, en Euskadi, se han detectado 426 nuevos positivos. Por territorios, 27 han sido en Áraba, 185 en Vizcaya, 212 en Guipúzcoa y 2 en personas con residencia fuera de Euskadi. Además, en estos últimos 3 días han ingresado por COVID como causa directa un total de 8 personas en nuestros hospitales. En las UCIs hay personas por COVID ingresadas 2. Cuando Euskadi salió de la emergencia sanitaria, abrimos una nueva etapa en la que, como saben, la vigilancia y la búsqueda activa de casos son los pilares fundamentales. A lo largo de la última semana se han realizado más de 6.443 pruebas PCR dentro de programas de cribados poblacionales que se han llevado a cabo para rastrear los posibles focos, con un resultado de 150 positivos identificados. Entre Zarautz y Eibar, fruto del cribado llevado a cabo por las celebraciones de fin de curso, se han realizado casi 3.500 PCRs. Por otra parte, en Getaria se han realizado cerca de 2.000 y en Tolosa en torno a 400. Zaintza sarea bere lana ondo egiten ari da. Astebetean, ia 6.500 proba egin dira populazioaren baheketan. Gehien bat, kurtso bukaerako ospakizunak aztertzeko egin dira. También se han reforzado los cribados en poblaciones laborales consideradas de riesgo, como temporeros o industrias cárnicas, con apenas positivos identificados. Por lo que, en principio, no nos encontramos ante un problema derivado de la actividad laboral. Durante esta última semana hemos venido detectando una mayor presencia de focos o agrupaciones de casos que estaban asociados a celebraciones o casos importados de diferentes orígenes. La red de vigilancia y control ha conseguido identificarlos precozmente gracias a la realización de este gran número de test que he mencionado. Sin embargo, esta situación requiere limitar situaciones identificadas como de riesgo, y es por ello que en los últimos días se han tenido que adoptar medidas que creemos han sido necesarias para evitar esta transmisión y que esperamos sean solo temporales. Me refiero a la recomendación que ha realizado el Departamento de Salud para que se suspendan las actividades en los udalecus o en las colonias de verano. También hemos solicitado a las diputaciones que cierren los centros de día y que limiten las visitas y salidas en las residencias de mayores. Además, como saben, se han tenido que adoptar medidas específicas asociadas al ocio en determinadas localidades. No descartamos, como he dicho al principio, en función de la evolución de los datos, tener que adoptar nuevas medidas encaminadas a reducir las agrupaciones de personas en ocio. Lo haremos, como siempre, con los datos en la mano y en el momento necesario. Pero estas medidas no son efectivas sin la colaboración ciudadana. La ciudadanía debe atender las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es importante quedarse en casa ante cualquier síntoma y llamar por teléfono al centro de salud. En caso de saber que se está contagiado, es decir, con una PCR positiva, realizar un aislamiento adecuado, aunque se esté asintomático, y evitar
a toda costa estar con otras personas, especialmente aquellas que pudieran ser de mayor riesgo. Esta recomendación es también muy importante para los contactos estrechos o para las personas pendientes de conocer el resultado de una PCR. Y, por supuesto, todos ellos deben colaborar con la red de rastreadores para que estos hagan su función, que es identificar lo antes posible aquellos posibles contagios. Nada más por mi parte, salvo volver a recordar que la mascarilla es obligatoria en todos los espacios donde podamos coincidir con otras personas. Y también es importante y obligatorio llevarla colocada correctamente. Ante cualquier duda, tienen ya disponible en la página web del Departamento de Salud una guía para saber en qué momentos, en función de cada ámbito concreto, es necesaria utilizarla. Pero, ante todo, mi recomendación es que cada uno identifique si en ese momento tiene riesgo de estar próximo a otras personas, piense en ellas y utilice el sentido común y pensar que puede ser una persona sintomática portadora del virus. Eskerrik asko. Consejera, ¿nos podría avanzar cuáles son esas nuevas medidas que tienen en mente para reducir las agrupaciones de personas en ocio? Bueno, estamos en este momento tomando medidas incisivas, vamos a decir, y muy concretas en aquellas localidades que identificamos un aumento en el número de casos, es decir, en la incidencia. Por ello, hemos realizado, como saben, una limitación en la actividad hostelera, tanto en el horario como en las personas que el servicio en barra y la reducción del aforo en el interior mediante una orden del 8 de julio que puso a Ordicia en ese momento estas indicaciones. El 16 de julio se extendió a Tolosa, Zarautz y Eibar y hoy hemos notificado ya a los responsables de los municipios de Ermua y Bergara. Y nuestra forma de proceder va a ser esta actuación en aquellos lugares donde observemos un mayor número de casos y queramos prevenir. La semana pasada también, junto a la mascarilla, se redujo el número de personas en mesa y las agrupaciones dentro de hostelería. Y también se quitaron las lonjas juveniles y se puso limitación a la agrupación de personas para consumir lejos de las zonas o fuera de las terrazas de hostelería. Estamos valorando estas medidas que están ya en marcha e identificando exactamente qué ha podido contribuir a este elevado número de casos que claramente hemos identificado en Zarautz, Eibar y Ermua. Este grupo y en alguna zona próxima más estamos valorándolo y a partir de ahí, con datos y conociendo los hechos, pues procederemos a tomar nuevas medidas. A partir de mañana, entonces, entiendo qué es lo que cambia en Ermua y en Bergara. ¿Cuál es la decisión que han tomado hoy? La decisión es que, como han tenido un importante, vamos a decir, incremento y estamos ahora en estudio de contactos de estas personas positivas, se reduce el aforo en interior y se quita el consumo en barra y cierran a las 11:30 de la noche. De los pocos que hay en Euskadi tiene su origen en bares y fiestas de diferentes localidades. ¿Tienen cuantificada esa cifra? Tenemos lo que ocurre es que lo que sí que hemos identificado es que, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, muchos de los jóvenes pudieron participar o estar en varias reuniones. Quiero decir que
que claro, son cuadrillas, entre ellos tienen relación en muchas ocasiones de días seguidos, y no ha sido exclusivamente un único contacto, sino en ocasiones ha sido, pues es difícil saber si fue en una cena el día 8, en una fiesta el 9, pero bueno, sí es cierto que un elevado porcentaje de las personas jóvenes coincide que han tenido ocio nocturno. Ha mencionado usted Vergara, no sé si lo están considerando como foco, si esos positivos se están considerando como rebrote. Estamos mirando exactamente de dónde, cómo es las características del grupo de positivos. Nos parece que tiene relación también con el ocio y que parte de ellos al menos provienen, ya le digo, de haber frecuentado zonas, vamos a decir, que no son dentro del propio Vergara, pero está claro que ya hay un número de personas y de contactos y que queremos reducir, vamos a decir, las agrupaciones y los actos sociales dentro de este municipio. Y le pediría por favor que nos concrete el número de casos en cada uno de los focos que están activos y que detalle también cuál es la situación en Éibar y en Ermua, cuál es el origen para que haya habido 150 positivos en un fin de semana en esos dos municipios colindantes. Sí, el motivo ha sido que identificamos varios jóvenes positivos y pusimos un dispositivo de realizar PCRs que permitía que acudieran todas aquellas personas que habían estado durante una franja de fechas en una zona de bares. Y para que se hagan a la idea, en Zarautz se ha hecho un cribado del día 13 al 19, han acudido 2.785 personas y estas personas, todas asintomáticas, hemos identificado 80 positivos. Si vemos también otro cribado que se realizó, por ejemplo, en Guetaria, acudieron 1.726 personas y hay 7 positivos. Si tenemos también el de Éibar y Ermua, pues también con unas cifras en torno a lo que le estoy... Zarautz con Éibar, 3.500 PCRs, 120 positivos. Sí, pero por ejemplo, en algunos de los positivos que ayer comunica Osasunbidea, el Servicio Navarro de Salud, 8 de ellos corresponden a Zarautz. Quería el detalle de cuántos positivos hay al margen de los screening en cada uno de los focos. Está publicado los que son de cada municipio. Quiero decir que esos son los datos que ofrecemos, los que son de cada municipio, y ahora mismo está el GoData definiendo cada uno de estos cientos de personas cómo ha sido su red de actividad y de contactos para ir pudiendo definir mejor cuál ha podido ser el momento de mayor riesgo. Pero ya le he comentado que algunas de estas personas es difícil saber si ha podido ser en un bar de Ermua o en uno de Zarautz, porque le quiero decir que es un periodo de una semana y hay personas que han tenido una actividad y se han movido por la zona. Antes que es importante que las personas colaboren en la identificación de los contactos. ¿Están notando o detectando problemas a la hora de que algunos colectivos colaboren? No sé si los jóvenes no lo están haciendo. ¿Cómo se están comportando los más jóvenes? Creo que esto es muy variable y es individual de cada persona, pero el problema también es que algunos de estos jóvenes tienen muchos contactos, han estado en cenas o en actividades en las que había decenas de personas y entonces hace realmente complicado que puedan definir claramente cuáles han sido los contactos estrechos. Por eso hemos tenido que hacer estos cribados tan, vamos a decir, populares, porque pidiendo a la gente que se identifique, porque como usuario de ese bar, de esa zona, de esas fechas, porque los propios jóvenes en ocasiones
conocen a las otras personas de vista, pero no tienen capacidad de dar unos datos concretos para que nosotros podamos ir y localizarlos. Una resistencia por parte de algunas personas a identificar a gente que sí conocen, que han estado con ellos. Salvo casos muy concretos, la actitud en general es de decir con quién han estado, salvo con el problema que frecuentan gente con la que no tienen un vínculo tan estrecho que a veces no conocen ni sus apellidos ni exactamente cuál es su domicilio. Entonces resulta en ocasiones muy complicado seguir a sus contactos. En Urnieta se ha cerrado un bar, un restaurante que debe de ser muy concurrido. ¿Tienen previsto realizar, el Ollanume me refiero, ¿tienen previsto realizar alguna actuación especial en esa zona, justo ahí en ese local? Sí, yo creo que se realizó ayer a la tarde, no ha dado nadie más positivo. Dice que están estudiando si es necesario endurecer las medidas, ¿no? Lo que hoy han decidido para Ermua y Vergara, si la situación sigue empeorando, ¿va a ser común para todo Euskadi? Las medidas que hemos tomado hoy para Ermua y Vergara son muy incisivas en un momento de incidencia que sube de forma brusca, en la que hay una identificación de contactos, en la que queremos valorar si eso sigue en aumento o se estabiliza, como es el caso de Ordizia, donde en los próximos días vamos a retirar ya que la hostelería tenga que cerrar y esta disminución de aforo y de horario. Por lo tanto, estos son actuaciones muy concretas y en situaciones muy concretas. Desde luego, Euskadi no está en la situación epidemiológica que recomiende realizar una medida de esta intensidad en el conjunto de Euskadi. Consejera, ¿se valora en algún momento poder sancionar de manera individual a las personas que se saltan las medidas y que provocan estas situaciones? Porque sabemos que algunos focos son precisamente por esas fiestas nocturnas, sabemos cuáles son las consecuencias y las restricciones que luego hay que adoptar, pero ¿qué pasa con esas personas que en un momento dado se han saltado las medidas provocando toda esta situación? No sé si le parece que algo falla en esos municipios, que las noches en las que se producen estas fiestas no hay una actuación que las evite. Bueno, yo creo que estamos por el camino de reducir esta actividad, vamos a decir, en todo lo que es la hostelería. También el uso de mascarilla, yo creo que es algo que ya se está haciendo común también en el ocio, y le puedo decir que el régimen sancionador que se va a aplicar se corresponde con la Ley de Salud Pública. Entonces, si hay personas o grupos de personas que ponen con sus convocatorias o con sus actividades en riesgo a otras, tenemos la Ley de Salud Pública que permite sancionar, y por lo tanto el Departamento de Salud, ante denuncias o situaciones que pongan en riesgo la salud pública, actuará en consecuencia. Pero de momento no ha habido denuncias, ¿no? De momento tenemos denuncias por no mascarilla, por la no utilización correcta de mascarillas. Me refiero a las fiestas. A las fiestas, de momento no ha llegado denuncia al Departamento de Salud, aunque sí tenemos conocimiento que hay una denuncia contra la Ley de Seguridad Ciudadana y que se valorará si cumple criterios como para ser también contra la salud pública. ¿Denuncia por parte de un ciudadano individual o no? No, la Ertzaintza tuvo que actuar en un local y en un área hace unos días y entonces ese tipo de denuncia fue en concreto por unas actuaciones y veremos si esa denuncia se valorará, si tiene posibilidad y si el delito, además de fue contra la salud pública. Es algo que el Departamento de Salud siempre debe, en una situación como esta, valorar. Varios datos. Ha mencionado las sanciones por la no utilización de mascarilla. No sé si puede concretar cuántas son.
Quería saber también si ha habido fallecidos, porque ese dato se ha eliminado del boletín informativo diario. Y quería preguntarle también por la evolución de hospitalizados, que son 8 en el fin de semana. No sé si le preocupa que esté creciendo la cifra de hospitalizaciones. Sí, en relación a las mascarillas estamos revisando las denuncias y se realizará el procedimiento oportuno. Igual que tenemos denuncias en otras ocasiones por tabaco y otras al Departamento de Salud, tenemos la capacidad de sancionar y así se va a revisar y se hará. En relación a los fallecidos, vamos a darlos de forma pública una vez a la semana y vamos a poder así revisar las causas y dar a aquellos que han fallecido por causas ya sean directas o relacionadas por COVID. Como he mencionado en alguna ocasión, en este momento cruzamos los COVID positivos y los fallecimientos, y esto está haciendo que ya personas que fueron positivas por COVID en marzo puedan fallecer ahora, por ejemplo, por un accidente y figuren en nuestro boletín. Esto hace que requiera un cribado también, o sea, una revisión y una buena valoración por parte de un equipo de clínicos, de personas de los hospitales que van a revisar los fallecimientos y definir si realmente la causa es directa o relacionada por COVID. Lo mismo estamos haciendo con los ingresados y le puedo decir que este número de 8 personas ingresadas son ingresos durante el fin de semana de personas que el motivo de ingreso está relacionado con el COVID. No son personas que ingresan por una apendicitis y son PCR positivas. Son directamente relacionadas por el COVID. Por lo tanto, les puedo decir que durante este fin de semana, de los casos de los últimos 8 o 10 días, tenemos a 8 personas con enfermedades relacionadas, fundamentalmente neumonías, que están provocando que ingresen. Por lo tanto, es algo que realmente sí que nos preocupa. En relación con los rastreadores, sí me gustaría saber si el Departamento de Salud se ha planteado la posibilidad, creo que el fin de semana comentó que había 180 rastreadores en este momento, si se han planteado la posibilidad de aumentar ese número. Sí, estamos valorando dimensionar en mayor medida. Durante el fin de semana en concreto de guardia había 30 y tantos en cada turno. El total que tenemos es 180, aparte están todo el equipo de salud pública, se coordinan con las unidades de salud laboral y preventiva y con Osalan, pero también están los periodos de vacaciones y tenemos un equipo formado y seguiremos formando a más profesionales. ¿Profesionales son profesionales de atención primaria o...? Parte de ellos son de atención primaria, sí. ¿Y hasta qué número se plantean la posibilidad de aumentar? Tenemos que dimensionar y luego también tenemos una capacidad de formación. Sí, no me ha contestado al dato de cuántas sanciones han interpuesto por no utilizar la mascarilla y tampoco así ha fallecido alguna persona este fin de semana. Ya le he dicho que puede que haya fallecido, pero que alguien que es de un equipo de profesionales va a revisar si esos fallecimientos son por COVID o por causa relacionada con el COVID. Por lo tanto, no le puedo dar esa cifra. Y en relación al otro dato que me ha dicho de la mascarilla, la semana pasada sé que antes de la obligatoriedad en cualquier circunstancia teníamos más de 150 denuncias, pero que veremos cómo evoluciona la cifra. Bueno, si esto es todo, eskerrik asko.